específicos, un aproximado de 4 o 5 meses, nosotros tuvimos pérdidas millonarias por ese tema de ese robo cibernético. Y cuando nos dimos cuenta que fuimos... Bueno, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro primer episodio Testimonio de Vida, un espacio para edificar a esa comunidad que siempre vive escudriñando y queriendo saber esos misterios que guardan las cosas en los caminos de Dios. Una servidora, Angelina López, y me acompaña mi compañera Tecia Jiménez. Cuéntanos, Tecia. Hola, Angelina, súper contenta y emocionada por esta entrega y confiados de que va a ser de gran bendición. Yo sé que sí, sobre todo porque hoy es como nuestra primera presentación y justamente por ello nuestro invitado, quien estará compartiendo su testimonio para edificar, es nuestro compañero Pedro Jeremy de León, él que también será parte de nuestro equipo, pero hoy ha sido amable con nuestra audiencia y se ha puesto como a la disposición para compartir sobre su testimonio muy edificante, sobre todo para aquellos emprendedores y aquellos jóvenes que tienen algunas inquietudes en algunos de estos momentos que se le pasan a uno en los caminos de Dios. Así es que, Jeremy, bienvenido. Cuéntanos un poquito de ti y bienvenido como invitado, pero también como parte del staff. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes, compartirles parte de mi vida y también a la audiencia, que sé que va a ser de bendición y va a ser bastante edificante para ellas. Amén. Y cuéntanos, Jeremy, acerca de tus orígenes, de quién heredas tu fe, tus valores. Háblanos ¿tienes hermanos? ¿Eres casado? Cuéntanos. Oh, bueno, claro, como un currículum, ¿verdad? Exactamente. Sí, yo soy hijo de padres cristianos. Desde mi nacimiento he estado en la iglesia. Vengo de una familia corta, solo somos 2 hijos, o sea, mi hermana y yo. Mi hermana es mayor. Actualmente estoy casado. Mi esposa, tenemos 8 años de matrimonio. Y... ¿qué más te digo? Nada, viviendo en la fe y en la confianza del Señor. A propósito de estas palabras, viviendo de la fe y la confianza en los caminos del Señor, ya hemos dicho anteriormente que vienes de una familia de valores religiosos y que naciste en el seno de esta familia y por ende toda tu vida has estado en los caminos de Dios. Pero para sorpresa de muchos que nos están viendo, estos caminos no siempre son los mejores, aunque así se ven desde fuera. Siempre hay circunstancias, hay dificultades y queremos que tú compartas alguno de esos procesos con nuestra audiencia. Bueno, tendría que elegir cuál, porque son muchos. Pero sí. El que vaya a dar ahí a la Diana. Pero sí, yo sí he pasado mucho. No es fácil servirle a Dios, no es fácil. Pero, como dijiste, uno cree que porque nació en la iglesia y porque viene todo el tiempo, está ahí dentro y que sus padres cristianos y demás, sería más fácil, pero de hecho no. Y podría ser aún hasta más difícil, porque como uno no ha estado allá, uno no ha estado del lado de las tentaciones, uno siempre las recibe, se le hace más complicado mantenerse y seguir en los caminos. De verdad que sí, ha sido muy difícil. No sé cuál decirte de todos, porque de verdad. Sabes que déjame ver si te puedo ayudar. Sí, Vamos ayúdame. a elegir uno de esos episodios, por lo menos de lo que hemos podido compartir como compañeros de ministerio, de iglesia. Sabemos que uno de esos momentos más difíciles que tú has vivido tiene mucho que ver con la parte profesional. Así que cuéntanos antes de qué estudiaste en la universidad, si estudiaste y a qué te dedicas en este momento y cómo eso se conecta a ese momento difícil del que yo me refiero, que tú sabes. Okay. Bueno, yo soy ingeniero electrónico. Sin embargo, no la he ejercido la carrera. En el 2015-2016 fundé una empresa de telecomunicaciones con un primo y de ahí en adelante me he mantenido de ahí. O sea, ha sido mi vida y obviamente sí he podido
ejercer parte de los conocimientos, pero no específicamente en el área de la electrónica. Ahí sí han venido muchas dificultades como empresario y demás, pero gracias a Dios seguimos de pie. ¿Alguna anécdota que puedas compartir con nuestra audiencia? Tú sabes que la gente también suele entender que el que está en los caminos de Dios, todo le florece. Y que una de las cosas también que hay es dificultades, sobre todo en el momento de emprender, y cómo nosotros debemos avanzar confiando en el Señor. Entonces me imagino que en uno de esos momentos, o un episodio de esos que tanto se repiten como empresario, dudaste, dijiste aquí tiro la toalla. ¿Nos puedes contar un poquito de ese momento? Que no lo revivas, ¿sabes? Que no lo revivas. No, fíjate, para un empresario, y más un empresario cristiano, las cosas son muy difíciles, porque por el mismo temor de Dios y los valores cristianos, uno debe de tratar de hacer todo siendo transparente, tanto con Dios como con la sociedad. Entonces, han sido muchos momentos en los cuales, te digo la verdad, yo he deseado volver a ser empleado. O sea, dejar todo y regresar hacia atrás, emplearme y soltar todo en banda, uno dice. Porque, ¿qué te digo? La confianza en el Señor está, pero esas turbulencias, esas removidas del barco, te hacen tu querer devolverte y no seguir adelante. He pasado por dentro de la empresa por momentos de crisis económicas, por momentos de crisis eh, de recursos humanos, o sea, también temas de impuestos, eh, temas de robos, pérdidas, o sea, son tantas cosas que no sé. Vamos a elegir, vamos a encontrar una específica. Sabes que voy a tomar parte de lo que acabas de decir, porque como tenemos la bendición de que también trabajamos juntos en el ministerio, tomando en cuenta que tú enfrentaste una situación de robo en tu empresa, sabemos que es algo que todavía Dios está obrando y es algo que todavía está en proceso, pero a mí me llamó mucho la atención el cómo tú manejaste ese momento que nosotros supimos que estabas atravesando por una situación de robo en la empresa cuando tú lo hablaste en la iglesia y lo enfocaste mucho en lo que es la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué fue eso, lo que puedas compartir que tú viviste? Y cuéntanos, o sea, ¿qué significó para tu vida? O sea, ¿cómo eso retó tu fe? Claro. Y qué bueno que dices lo de retar mi fe. Porque fue exactamente lo que pasó. Mira, en el año 2024, a mediados del año 2024, nosotros estuvimos siendo víctimas de unos hackers que vulneraron la seguridad de nuestro sistema y empezaron a colocarse recargas a diferentes números, a diferentes sitios, y lo hacían de madrugada. O sea, era muy difícil nosotros darnos cuenta en el momento de cómo, por dónde y para qué, o más bien para dónde lo hacían. El caso es que en el transcurso de todos los meses, para no dar detalles tan específicos, un aproximado de 4 o 5 meses, nosotros tuvimos pérdidas millonarias por ese tema de ese robo cibernético. Y cuando nos dimos cuenta que fuimos poniendo candados, o sea, como el buen dominicano pone candado después de que se le meten, que pudimos poner la seguridad, los candados necesarios a nivel tecnológico, pues ya era tarde porque ya teníamos el robo hecho. Te estoy hablando de una cantidad aproximada entre 5 y 10 millones de pesos. Muy fuerte. Qué manera de... Wow. Sí, entonces, de ahí en adelante, todo ha sido muy difícil porque nos descapitalizamos como empresa.
y esta es una empresa que necesita capital para poder brindarle el servicio a los clientes finales. Entonces, de ahí para acá ha sido un camino bastante complicado, de muchos compromisos económicos, de muchos líos, como le decimos, para uno poder mantenerse a flote, pero ya llega un momento en que tú, por más que tú quieras, no encuentras de dónde sacar. ¿Alguna frase, algún encuentro íntimo con Dios en ese momento donde estás en dificultades que tienes tú, que puedas compartirlo con nuestra audiencia? ¿Algún verso, alguna cita que te ayude a recordar que a pesar de las dificultades Dios está ahí, que te motiva, que dice, oye, es que la dificultad me va a dar más fe para yo seguir y que sé que después de esto vendrán cosas mejores, que yo sé que quizás mucha gente que nos está viendo en estos momentos está atravesando por alguna situación difícil y podrá encontrar algún refugio en estas palabras que tú estarás compartiendo? Sí, fíjate, eh, yo recuerdo que para la ocasión en la que compartí el testimonio acá en la iglesia, yo puse como título de ese mensaje, Dios sigue siendo Dios. ¿Y por qué? Bueno, dentro del proceso, obviamente nosotros hicimos la denuncia pertinente con las autoridades y demás. Sin embargo, por más que estuviera en curso esa denuncia, no nos iban a devolver nuestro dinero. Independientemente de que se hallara el culpable o demás, no íbamos a recuperar el dinero. Mientras tanto, nosotros teníamos que salir adelante con la empresa. Y ya en el punto crítico donde todos nuestros ahorros se habían ido para la empresa y ya no teníamos de dónde sacar, ahí vino entonces la duda, ahí vino la desesperanza, ahí vino la, la parte donde tú dices, ¿dónde estás? O sea, Dios mío, ¿dónde tú estás? Porque lo conversamos al principio, nací en el Evangelio, no hemos hablado de la parte ministerial, pero sirvo en la iglesia, entonces tú dices, pero Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces, justo en ese momento es que yo puedo aplicar esa frase de que Él sigue siendo Dios. ¿Dónde está? Bueno, Él está sentado en su trono. Que independientemente de las cosas que me estén pasando y que yo vea a mi alrededor, Dios sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo aquel que abrió el mar en dos, aquel que resucitaba muertos, aquel que peleaba por su pueblo y que destruía a los enemigos, incluso más de lo que ellos lo hacían físicamente. Ese mismo Dios de aquella época que hacía todos esos milagros, Él sigue siendo Dios y está ahí mismo. Entonces, creo que ahí mi fe tomó otro rumbo. Ya yo oraba con otra perspectiva. Y aunque no te puedo decir que tenía la confianza que tengo ahora, viendo las cosas que Dios hizo, pero sí tenía esa confianza latente en que en cualquier momento Dios podía hacer algo. Esa certeza. Sí, de lo sí, que en se que, en espera. que en cualquier momento Dios podía hacer algo. Fíjate que todavía, o sea, yo puedo volver a ese día de ese testimonio porque a mí, o sea, a mí me voló la cabeza. Porque, o sea, nosotros servimos juntos, estábamos de hecho en medio de una actividad importante de recaudación de fondos, creo. Y tú estabas súper entregado, súper trabajado, súper dispuesto, sonriente. Y nosotros, bien, no está pasando nada. Entonces, qué lindo ver que a pesar de eso tan difícil, porque te costó vender tu apartamento, que los que tuvimos el privilegio de ir sabíamos lo lindo que de todo eso, de que no voy a seguir por ahí. Entonces, pero tú te has mantenido, o sea, has mantenido el gozo, te mantienes adorando, te mantienes fortalecido. Y eso a mí me ministra mucho. Siempre que yo te veo cantar o te veo así sea diciendo algo de la palabra, me ministra. Porque conozco esa parte que tú viviste y puedo decir, él está viviendo eso que está hablando. Sí, ya que lo mencionas, sí, dentro de esa parte que mencioné de que todos mis ahorros
se fueron para el tema de la empresa y ver si podíamos mantenerla a flote, pues me tocó vender mi apartamento, sí, que con mucho esfuerzo. Bueno, el Señor me había dado, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos es de Dios, que Dios nos los presta. Y Él había permitido de que yo tuviera mi apartamento. Sin embargo, tuve que venderlo y es muy curioso porque en esos momentos de dificultad y de escasez económica, eh, yo no estaba seguro. No, yo no, imagínate. Yo no estaba seguro y yo le pregunté al Señor, yo quería que Él me dijera. Para esa época empecé eh, a levantarme de madrugada a orar junto contigo y con tu esposo. Eh, y ese fue como mi refugio porque esos momentos me llenaban de fortaleza. No solo por el hecho de orar, sino porque ese era un momento más de interceder por otros. Y esta es otra enseñanza que podemos sacar de lo bueno y lo agradable es que tú, aún en tus dificultades, tú poder orar por otro, que ni siquiera por ti mismo, sino por la dificultad de otro, que si tú sabes que otro está enfermo, tú le presentas más fuerte esa enfermedad de tu hermano al Señor que lo mismo que tú estás pasando. Entonces, eso era algo que me llenaba de alegría en medio del proceso, porque yo sentía que Dios se estaba moviendo en medio de la situación. Entonces, en el día justo que ya yo tomo la decisión de poner en venta el apartamento, yo le digo al Señor, eh, le digo esa madrugada al Señor, Padre, esto es lo único que me queda. O sea, esto es lo único que tengo para poder inyectárselo a la empresa. Y tú sabes que estamos en una situación difícil. Venía Semana Santa, ahí fue en abril de este año. Venía Semana Santa y esos días de fiesta uno necesita capital para poder sustentar las ventas. Entonces yo le dije, estamos en un punto crítico, Señor. Esto es lo único que tengo. Esto es de lo único que puedo agarrarme. Si es tu voluntad de que yo salga de mi apartamento, de que yo lo venda, pues antes de que termine abril, yo lo habré vendido. Porque obviamente vender una propiedad no es algo de la noche a la mañana, independientemente de lo bonita, no importa. O sea, no todo el mundo, claro, no todo el mundo tiene ese dinero ahí para... Dinero, como toma. No. Entonces yo sabía que se podía tardar. Entonces lo que le dije fue eso, Señor, si es tu voluntad que antes de que termine abril, yo lo haya vendido. Si pasa abril y yo no lo he vendido, pues yo no lo voy a vender y haz tú lo que tú quieras. Retando. Sí, no lo reté, pero ya esa era como mi señal. Y algo muy importante, hago un paréntesis, mi mamá siempre me dijo que cuando yo le vaya a poner una señal a Dios, que se la ponga en mi mente, porque Satanás escucha. Sí. Entonces, Satanás escucha y como su profesión es engañar, pues él puede engañarte y hacer que cosas sucedan y tú crees que es una señal de Dios. Pero Satanás no puede escuchar tus pensamientos. Él puede dardear tu mente, pero no puede escuchar tus pensamientos. Tu mente solo le pertenece a Dios. Entonces, yo lo hice así, lo hice en mi mente. Y recuerdo que ese día justamente era un jueves. Y era el jueves pre-noche de cine, que era la actividad de recaudación de fondos de que tú hablas. Y nada, yo hablé con la administración para colocar el letrero de se vende y demás. Había hablado con algunas compañías de bienes raíces. Y estoy aquí en la iglesia esa tarde haciendo los preparativos, comprando todo. Recuerdo que traje un freezer que nos prestaron. Y en medio de ese proceso que ya subí los refrescos, subí todo, me tiro de barriga en el piso y empiezo a llorar. Porque yo estoy aquí, como tú dices, estoy trabajando, estoy muy campante, pero yo tengo una empresa cayéndose. Y tengo un apartamento en venta. O sea, la estoy pasando mal, horrible.
Y me tiro de barriga y empiezo a llorarle al Señor. Llamo a mi mamá, que es mi consejera espiritual. Le digo, mami, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Y me recuerdo y se me hago los ojos porque de verdad fue muy difícil. Yo llamé a mami y le dije, mami, ya yo no sé qué hacer. Yo estoy aquí orándole al Señor, pero yo no sé qué hacer. O sea, ya lo único que yo tenía lo estoy entregando. Y mami me dijo, mi hijo, lo único que el Señor me ha dicho es que Él ya lo resolvió. Que Él ya lo resolvió. Eso es lo único que yo te puedo decir porque eso es lo que Él me dice a mí. Yo le digo, sí, mami, pero que me diga por dónde es, o sea, que me diga de dónde es que viene, porque, ok, yo sé, él lo hizo, pero ¿por dónde? Y justamente en ese momento ya nos habíamos quedado sin balance. Y era temprano, las 6 de la tarde, y ya nos habíamos quedado sin balance. Yo estaba solo aquí en la iglesia, no habían llegado las personas para el ensayo. Y justo yo, después de haber terminado de hablar con mi mamá y orándole al Señor, recibo un mensaje, no sé si fue un mensaje o una llamada, de un vecino del mismo edificio, el cual me dice, Pedro, mira, yo vi en el grupo que tú estás vendiendo tu apartamento. Él vive en otro apartamento en el mismo piso donde yo vivía, pero de 2 habitaciones. El mío era de 3. Me dice, digo yo, sí. Me dice, mira, que a nosotros no... O sea, mi esposa dio a luz ahora y estamos buscando un espacio más grande ya para la familia. Entonces a mí me interesaría verlo. El caso es, para no cansarles el cuento, que ese mismo día él fue, lo vio, buscó a su papá, lo vieron y ese mismo día él me hizo una oferta. Y yo dije, wow, esto no puede ser. ¿En serio? Dios O sea, haciendo. en la madrugada yo le había dicho al señor lo de la venta y ya en la tarde yo tenía una oferta por el apartamento. Al otro día confirmamos la oferta y eso fue jueves y ya el lunes yo tenía el dinero en la mano. O sea, que eso de verdad. Y hay una pregunta que yo mismo me la voy a hacer, ¿verdad? Ok, dale. Y es que todo el mundo que yo, o que se enteraba, o que sabía, me decía, ay, manito, o sea, como dándome consuelo. Y yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Y no es que no me daba nostalgia ni me dolía, obvio que sí. Pero yo estaba feliz porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque yo estaba 100% seguro de que esa era la voluntad de Dios porque yo se lo pedí y me respondió en menos de 24 horas. Entonces, de verdad, solo el que lo puede vivir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla la palabra, esa era la que yo sentía porque era algo inhumano de yo estarme desprendiendo de algo así y yo estar feliz. Y todo el mundo estaba más triste que yo estaba contento. De hecho, una de las señales justamente que nos enseñan a nosotros cuando comienzan a trabajar en la parte espiritual es que si te da paz y estás en tranquilidad, la señal viene de Dios. Así es. Y creo que ha sido una bonita, como que podría decir, un bonito momento de escuchar, porque no todo el mundo en el proceso depende y confía en Dios. Siempre hay situaciones, porque yo siempre digo que la gente a veces quiere la unción, quiere la gracia de Dios, pero el proceso casi a nadie le gusta vivirlo. Y digo esto para conectar ahora con tu parte de tu ministerio, que también tienes un ministerio, tú adoras a Dios, tú ministras, tú trabajas para el reino, y esa parte también queremos que tú lo compartas con el público, para que también sepa que detrás de ese hombre que ha vivido este proceso, que lleva este mensaje tan bonito a la gente, también tiene una vida bonita de oración para nuestro Creador. Sí, claro, bueno, vengo de mi familia de parte de madre. Mi abuelo era músico de La Guardia, él era percusionista ahí. Y tengo como esa vena de parte de mi madre, apellido Medina, ¿verdad? Por si ella ve esto, tú sabes, mami. Son Sí, una sí, sola sí, familia. de León ¿Tienes solamente. conexiones? ¿De qué conexiones Sí, tienes? no. No, y las madres, tú sabes, mi madre dice que, y mi apellido, y yo, sí, lo voy a Claro, poner, lo voy a poner. Entonces, desde pequeño he tenido esa conexión con la música.
Y qué más que como nací en el Evangelio, pues dedicárselo al Señor. Soy muy apasionado con la música y con adorar al Señor, eso sí, eso sí. Fíjate que, o sea, voy a hacer un paréntesis, conectándolo de ahora con la parte del testimonio que hablamos hace un momento. Fíjate de cómo yo estoy segura que eso que tú viviste con el tema de la empresa y demás, ahora te ha llevado a tener una adoración aún más profunda y más elevada, porque tú has visto a Dios obrar en tu vida, obrar en medio de la crisis y tener esa certeza de que ha sido el Señor que te ha guiado. Entonces, todas esas vivencias te han llevado a ti a tener una oración más elevada. Fíjate que sí, porque en esos momentos tan íntimos y tan de dificultad es donde tu espíritu se vuelve más vulnerable y donde la sensibilidad espiritual sube al 100%. Entonces, esos momentos te hacen conectar más fácil con el Señor. Entonces, créeme que ahora que tú lo mencionas, es cierto. Es muy cierto que vivir esas experiencias me han conectado más con el Señor y que mi adoración es más genuina, diría yo, porque yo he conocido a Dios, he conocido su mano, he conocido su poder, he visto su gloria. Y ya cuando yo lo digo, que yo he visto su gloria, es porque yo he visto su Literal, es gloria. literal. Tú sabes, y cuando yo digo yo te adoro por lo que tú has hecho por mí, es porque realmente lo adoro por eso. Entonces, esas palabras y esos cánticos, esos salmos que uno dice cuando está cantando una alabanza, se vuelven más real y se vuelven más tuyos cuando tú estás en esos momentos y aún después, porque obviamente durante el proceso, créeme que yo adoraba y yo le decía al Señor, tú eres mi proveedor, y era realmente que Él era mi proveedor, porque Literal. yo estaba viviendo por fe, yo estaba viviendo, El día a era día. dependiendo del Señor. Entonces sí, realmente yo considero que sí, que mi adoración eh, la siento como más potente, más directa. My father. Ahora ya tú estás conectado no solamente por el proceso, sino porque ya conociste a ese Dios que provee. Yo siempre también digo eso a las personas cuando me hablan de Dios a mí, por lo menos yo hablo del Dios que sana, pero lo hablo con propiedad porque Exacto. a mí me sanó. Entonces cuando le predico a alguien la palabra, le digo algo, le digo, no, es que yo creo en el Dios que sana. Entonces cuando todos los empresarios, todos esos jóvenes que nos están viendo y que están viendo este testimonio, yo sé que va a ser muy edificante, yo sé que ahora, a través de este testimonio que tú estás dando, dirán, wow, pero yo voy a aprovechar para quizás estoy en una dificultad, poder creerle a ese Dios que todo como dicen, el Dios del oro y la plata, que no importa la dificultad, Él está ahí, que no importa lo que pase, Él nos escucha y Él nos ayuda. Después de ese proceso, Jeremy, ahora, ¿cómo tú ves a Dios? Buena pregunta. ¿Cómo yo lo veo? Fíjate, y esto yo lo mencioné en mi prédica, eh, cuando, cuando uno pasa por un proceso, uno va a estar en ese proceso hasta que uno entienda el propósito del proceso. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto dando vueltas. Era una ruta que se recorría en muchísimo menos tiempo. Pero ellos estuvieron dando vueltas ahí porque no habían entendido el propósito de eso. O sea, seguían haciendo lo mismo, seguían viviendo lo mismo, seguían repitiendo los mismos errores. De hecho, la generación que entró a la tierra prometida no fue la que entró al desierto. Eran personas totalmente nuevas que no habían vivido la esclavitud de Egipto. O sea, incluso el líder con el cual ellos entraron a la tierra prometida no fue el mismo líder con el cual ellos entraron al desierto. Para que tú tengas una idea de lo que te voy a decir, yo, y no te puedo decir que ya salí del proceso, el proceso continúa. Sin embargo, el enfoque es diferente.
porque yo entendí cuál era el propósito que Dios tenía con todo eso. Y era que yo dependiera de Él. Y era que yo no dependiera de mis fuerzas, de lo que voy a ganar a fin de mes, de lo que me va a entrar en la cuenta por mi empresa, de que yo sé que esto lo voy a resolver con otra cosa. No, 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 no. Ahora mismo mi dependencia eres tú, Señor. Y tú vas a proveer lo que haga falta. Entonces, ¿cómo yo veo a Dios? Bueno, así. Que Él es mi dependencia. Sí, Él es Jehová Jireh. y te lo digo porque el mismo libro de Job nos enseña que muchas veces hablamos de Dios, pero hasta que no lo conocemos o tenemos un encuentro genuino con Dios, No se vuelve no real. se vuelve real. No podemos ver ese poder y esa manifestación de Dios. Y yo creo que ese ejemplo tuyo es bastante contundente, sobre todo en materia de emprendimiento y de esos empresarios que nos están viendo en este momento. Y fíjate que también podemos rescatar el hecho de que para los que amamos a Dios, también vamos a atravesar dificultades, también vamos a atravesar problemas. Sin embargo, en ello hay propósito. La Biblia dice que para los que aman a Dios, todas las cosas operan a bien. Entonces, en todo hay propósito del Señor. Y como tú decías, hasta que no entendemos, no salimos de ahí. Entonces, lo mejor es que si nuestra audiencia está atravesando alguna situación difícil, algún problema, es que recuerden que en todo hay propósito de Dios y que mientras más nosotros cedemos, o sea, mientras más rápido cedamos a la voluntad de Dios, más conciso se va a volver el problema. O sea, vamos a salir más rápido, por decirlo de una forma. Así es. Y entiendo que no solo que vamos a salir más rápido, sino que vamos a salir. Exactamente. Y con menos sí. traumas, yo diría, Claro. con menos traumas, porque a veces uno al medio se bloquea, a la defensiva, pero cuando Sí. aprende a confiar, ¿no? Mira, es difícil. Yo o sea, no encuentro otra palabra para decirte que esa. Es difícil. Es difícil servirle a Dios. Es muy difícil. Pero a la vez, pasar por esas dificultades sirviéndole a Dios es más fácil. ¿Por qué? El pueblo de Israel tenía no el pueblo de Israel, más bien los pueblos a los que ellos le adoptaron sus costumbres de adorar ídolos, de idolatría y demás, tenían sus dioses en los montes altos, en los puntos altos. Y por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde vendrá de mi dónde socorro? vendrá mi socorro. Entonces yo pongo eso como aquel que no conoce al Señor. Su socorro viene de las cosas que él ve, de lo que está acostumbrado, de ese personaje que te ayuda siempre, que te da la mano, que te sostiene, de que mami te deposite tanto, de que la empresa te den tal cosa. Sin embargo, el cristiano, su socorro no está en lo material, no está en lo físico. Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando ya uno entiende y sabe que su socorro viene de Jehová, pues es más fácil tú atravesar esas dificultades, porque al final, si eso que tú estás viendo físicamente se derrumba, personas que quizás su papá o su mamá eran su sustento y lo pierden, entonces ¿de dónde va a venir tu socorro? Ahora, cuando tu socorro viene de algo inconmovible, que no se muda, que no cambia, que no tiene sombra de variación, que sigue siendo Dios, pues entonces tu socorro siempre va a estar ahí. Y esa fe siempre va a tener en quién enfocarse. Yo creo que lo más difícil de servir al Señor es que nosotros tenemos que morir a nuestro ego y morir a nuestra dependencia y a nuestra fuerza. O sea, es el saber que tú no tienes el control de nada. Y el no servir a Dios también es más difícil aún, porque nosotros siendo cristianos nos es difícil, pero nosotros sabemos que hay un socorro que viene de Dios. Pero el que no es cristiano, el socorro cuando se van sus fuerzas y pierde su control, ¿qué pasa con él? O sea, no tiene nuestra fortaleza, porque tú experimentaste gozo en medio de perder quizás algo que tú amabas mucho. Pero si a una persona que no conoce al Señor le pasa esto, fácilmente, ¿cómo se va a levantar si no tiene ese sustento Exacto. espiritual?
Así es. No, y que a veces eso es lo que pasa. Viene el bloqueo, la depresión, los malos pensamientos que sabemos cómo entran y se quedan arrojados en la mente, y al no tener ese discernimiento para entender el proceso y acompañado de nuestro Padre Celestial, se hace un poco más difícil. Jeremy, 3 lecciones que has aprendido en este mundo empresarial sustentado de la base de la fe, de lo espiritual, que pudieses ya, para ir cerrando esta entrevista, compartir con nuestra audiencia. Lo primero es poner a Dios en primer lugar, siempre, en todo lo que hagamos. Independientemente de que no sean cosas que tengan que ver con lo ministerial, que tengan que ver con la iglesia, tenemos que tener a Dios como estandarte siempre en primer lugar. Número 2, ayudar. Tenemos que tener claro de que somos un canal de bendiciones. ¿Qué es un canal? Es algo que conecta. Entonces, a veces Dios nos da bendiciones y no ni siquiera son para nosotros mismos. Es para que con eso nosotros podamos ayudar a otros. Entonces, nosotros como empresarios o el que tenga algún emprendimiento, pues dice, el Señor me ha bendecido y que tengo esto, que me he podido conseguir eso y que soy exitoso y demás. Sin embargo, no estamos cumpliendo con nuestra labor social, con nuestra labor, y no le voy a decir social, más bien nuestra labor de amor. Porque el hecho de tú ayudar al necesitado, el hecho de tú brindarle la mano al caído, es una labor de amor. Y Dios es amor. Entonces, independientemente de por donde venga tu bendición, es Dios quien la da. Y nosotros tenemos que aprender a ser canal de bendiciones. Y número 3, no descuidar la obra. Te lo digo como cristiano, como empresario cristiano. Muchas veces Dios nos da, Dios nos bendice, y ya cuando Dios nos bendice, pues nos olvidamos del Señor. Entonces, exacto, y decimos ya, no tengo tiempo de venir a la iglesia o no tengo tiempo de hacer tal cosa porque tengo mucho trabajo. Pero antes tú orabas para que el Señor te enviara trabajo, para que tu empresa prosperara. Cuando el Señor te envía el trabajo, entonces tú te apartas de Dios. Entonces eso es un poco injusto de nuestra parte. Obviamente somos injustos. Sin embargo, tenemos que cuidar eso porque el Dios que todo lo da, también puede quitar. Entonces, después de ahí vienen las lecciones. El problema del trabajo, vamos a quitarte. Bueno, señores, ha sido un primer podcast, yo diría que bastante edificante. Por lo menos yo he aprendido bastante, no sé, mi compañera Tesha y nuestro también compañero Jeremy, quien, como habíamos dicho, también se quedará o es parte del equipo de este episodio, de este podcast que recién estamos comenzando, y queremos agradecerle. También queremos agradecerle a todos ustedes, a nuestro equipo de producción también, Tesha, que ha hecho lo imposible para que todo este proyecto sea Muchísimas gracias, chicos. Excelente esfuerzo. Dios los recompense. Así es, gracias a ustedes. Recuerden seguirnos, estar ahí pendiente para nuestra próxima entrega. Así es que Dios les bendiga mucho y nos vemos en un nuevo episodio. Bye bye. Gracias por acompañarnos en Testimonios de Vida. Si te gustó este episodio, apóyanos suscribiéndote al canal. Activa la campanita, deja un comentario con tu opinión y comparte este podcast con alguien que lo necesite. Tu apoyo hace la diferencia. Hasta el próximo episodio.